Les saluda el pastor Martín Balda, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 13 de agosto del 2023. Y vamos a continuar con lo que hemos empezado, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, donde vamos a estar viendo lo que es el verdadero discipulado, el trabajo de un cristiano debe llevar adelante para formar gente para la iglesia, gente bien establecida, gente saludable y sobre todo para evitar también que posteriormente se presenten falsas doctrinas en la iglesia. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Acompáñenme con una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en este nuevo día. Gracias, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo dándonos la fortaleza, dándonos la sabiduría, el entendimiento para trazar tu palabra con verdad, Señor, con exactitud. Para que, Padre, la vida de tantas personas que van a escuchar este mensaje puedan ser transformadas para la gloria tuya. Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, la semana anterior estuvimos viendo un poco del trasfondo de cómo Timoteo llega a convertirse, a ser un hijo de Dios, y también cómo Pablo lo recluta para ser parte de su equipo, pero básicamente, como él lo va a decir en esta carta, cómo se convierte en su hijo en la fe, cómo él fue discipulado por Pablo. Yo creo que esta carta y las cartas pastorales que vamos a ver en lo sucesivo tienen mucho que enseñarnos a nosotros en cuanto a la forma en que el apóstol Pablo, que fue uno de los cristianos más prominentes del Nuevo Testamento, uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento, por la cantidad de cartas que nos dejó como fundamento de la vida cristiana, trabajó con los discípulos. Bueno, la mayoría de la información nosotros la encontramos en el libro de los Hechos. Y es ahí donde encontramos todo su trabajo, todo su esfuerzo, su estrategia con la cual él desarrolló y llevó a cabo la iglesia. Empezó a levantar iglesias en toda Asia y parte de Europa. Entonces es importante que nosotros miremos la estrategia, miremos las pisadas, miremos cómo el Espíritu Santo fue guiándolo a él para establecer estas congregaciones que luego se extendieron por todo Asia y Europa hasta llegar a nuestros días, y de los cuales nosotros también, amados hermanos, somos fruto. Aunque quizás el apóstol Pablo, si estuviera en nuestros días, indudablemente empezaría a recorrer nuevamente todos los lugares donde él fundó iglesias y donde se ha extendido la obra, y empezaría nuevamente a poner un fundamento sólido. Porque indudablemente la iglesia que tenemos en la actualidad no es la iglesia que el apóstol Pablo hubiera estado tranquilo en ver su desarrollo, y también podemos decirlo con total certidumbre de que no es la iglesia por la cual el Señor viene pronto. Entonces tenemos que trabajar mucho, tenemos que volver a los rudimentos, nos dice la palabra de Dios. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Así que vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y te pedimos que seas tú guiándonos, ayudándonos, Padre, que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestro corazón, nuestra mente, tu palabra, para poder, Señor, impartirla de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y que esto pueda traer luz y transformación a nuestras vidas,
para ser esos creyentes que tú anhelas, que tú, Señor, quieres, Padre, manifestar aún en este tiempo en todas partes del mundo, para levantar, para influenciar, para establecer, Señor, una iglesia realmente que refleje a Cristo Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y así que vamos a empezar nuevamente, vamos a leer la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, primer capítulo, 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 11. Así que si usted tiene una Biblia, que espero que la tenga ahí en sus manos, siempre es importante tenerla en físico. No soy muy partidario de tener la Biblia en el celular por obvias razones, y también, hermanos, una libreta de anotaciones. Es importante que tengamos notas de lo que nosotros podemos extraer de la palabra. Así que vamos a leer nuevamente este pasaje. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Bien, vemos aquí la introducción, como Pablo manda este saludo, del cual él siempre acostumbra a hacer en la mayoría de sus epístolas, de sus cartas, y luego empieza con la advertencia contra falsas doctrinas. Entonces, Pablo percibe que aquí en Éfeso, donde él ha empezado la iglesia, hay personas que enseñan doctrinas falsas y que también pretenden ser maestros de la ley, pero su enseñanza no tiene nada que ver con lo que es el verdadero plan de Dios para la iglesia, y se estaban apartando de lo que era realmente importante para entrar en discusiones inútiles. Pero bueno, siempre que se presenta una falsa doctrina, como lo vemos también en la actualidad, ¿no? Cuando estamos de repente en nuestra casa, nos tocan la puerta, nos piden hablar de algunos temas religiosos, de la actualidad del mundo, ¿no? Porque ese es el gancho para que la gente luego diga: sí, pues están pasando estas cosas. Y entonces ese es el puente para luego introducirnos o intentar introducirnos en una discusión religiosa. Y digo religiosa porque
es simplemente religión, es tratar de establecer doctrinas falsas en las personas que tienen poco o casi nada de conocimiento de las Escrituras, que son fáciles de arrastrar, como va a decir el apóstol Pablo también en otra de sus epístolas, que son llevados por todo viento de doctrina, son arrastrados como nubes. Entonces, por eso es importante que sobre todo el creyente, ya que estamos hablando de la realidad de la iglesia, ya que estamos hablando de una iglesia que existió y fue una de las iglesias más prominentes de Asia Menor, la iglesia de Éfeso, tenía que tener buen fundamento bíblico, sólido fundamento bíblico. Y el creyente en este tiempo tiene que tener esa característica importante, ser creyentes de la palabra y del Espíritu, porque la palabra es lo que nos da el fundamento y el Espíritu es el que nos recordará las cosas que el Señor nos ha manifestado en su palabra y también es el que nos guiará a toda la verdad y nos revelará las cosas que han de acontecer. Eso nos dice el Señor mismo en Juan capítulo 14. Así que una iglesia que no está fundamentada en la palabra, que no tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo, un creyente que no ha experimentado el poder de Dios en su vida, el bautismo con el Espíritu Santo, entonces está limitado y está a expensas de que estos vientos de doctrina lo arrastren con facilidad, como lo vemos en la actualidad. Sería muy extenso poder mencionar, sin embargo, ya a lo largo de todos los mensajes que nosotros damos de la palabra de Dios, siempre, hermanos, damos esta aplicación de que la iglesia tiene que volver a las Escrituras, que la iglesia tiene que volver a las sendas antiguas. La iglesia tiene que caracterizarse por ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que conoce las Escrituras, que la medita y la aplica para poder ser realmente sal y luz en este mundo de tinieblas. Entonces, Pablo está aquí hablándole a Timoteo y aquí en el versículo 3 sucede algo muy interesante. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Y aquí la indicación de Pablo a Timoteo es, Timoteo, quédate allí, quédate donde estás. Esa fue la orden específica que Pablo le da a Timoteo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la vida, el ministerio del apóstol Pablo, cómo desarrolló su discipulado, su preparación de ese equipo de líderes que luego serían también columnas en la obra que él había iniciado, entonces vemos de que en los últimos años de su ministerio se puede decir que se presentaron muchas dificultades. Eso nos lo muestra en las mismas epístolas, de que empieza la persecución, empieza la aparición de muchas doctrinas falsas. Pablo mismo, cuando iba a una sinagoga, dice que tenía que enfrentarse, discutía, pero era una discusión alturada porque estaban hablando de principios doctrinales importantes, básicos en la vida cristiana, y básicamente su confrontación permanente era con los judaizantes, que llegan a entrar en un proceso. Primeramente en la iglesia primitiva empieza la oposición directa, como había sido con el Señor Jesucristo. Luego que aparentemente se convierten y ellos tratan de hacer una mistura, el judaísmo antiguo, legalista,
con parte del Evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Y luego vemos pues que ya ellos quieren prácticamente imponer ciertas doctrinas. Es una mezcla del judaísmo, otras doctrinas que se han presentado como el gnosticismo y tratar de alguna manera de diluir lo que es la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe. Entonces, vemos de que por eso Pablo tiene esa urgencia de decirle a Timoteo, Timoteo, quédate allí. Es importante. Indudablemente que, como dice Pablo aquí, ¿no?, verdadero hijo en la fe. Y como hemos ido desarrollando la trayectoria de ambos, él siempre lo tenía en gran estima. Él en sus epístolas va a decir, no encuentro a otro que tenga el mismo sentir que yo. Era una clonación, por decirlo así, de la actitud espiritual que tenía Timoteo. Era lo mismo que sentía Pablo, una pasión por las almas perdidas, por mantenerlas saludables en los caminos de la fe. Entonces, Pablo quizás hubiera podido anteponer sus deseos, su sentir humano, aún como el gran apóstol Pablo, decir, bueno, ya que ellos vean cómo se las arreglan, yo ya he dejado ahí ancianos, yo ya volveremos en otra oportunidad y veremos a ver cómo van las cosas. Pero Pablo hubiera podido cortar por lo más fácil. ¿Sabes qué, Timoteo? Ven, tú acompáñame, ¿no? Es más importante, o sea, atender su necesidad personal de tener siempre a alguien confiable, alguien que lo acompañe. Pero Pablo no espera eso, antepone su propio yo, su propia comodidad, su propio deseo. Y entonces, por eso, él lo envía y le dice, quédate ahí, te necesitan en este lugar. Yo percibo que necesitan que alguien los oriente, que alguien los guíe, y tiene que ser alguien que tenga buen fundamento, alguien que tenga el mismo sentir que yo tengo. Es como si yo mismo me quedara. Y Timoteo, tú eres el único que realmente puede enfrentar esta situación. Entonces, porque veían en él un líder maduro, un líder fundamentado en la palabra, que podía atender esa responsabilidad, podía atender esta situación prioritaria antes de sus preferencias personales. Entonces, ahora, hermanos, aquí vemos la importancia de cómo también Pablo en sus decisiones forja carácter, forja temperamento en sus líderes, porque a veces no es fácil para nosotros tomar una decisión difícil, complicada, como por ejemplo mantenernos firmes en la lucha. Lo más normal muchas veces es tratar de evadir las situaciones complicadas, difíciles. Hay muchas cosas dentro del ministerio que no son cómodas, que no son fáciles de atender. Justamente una de ellas es la que vemos en este pasaje de 1 Timoteo. El enfrentar a mucha gente que puede estar equivocada, que están dividiendo una iglesia, que están poniendo fundamento equivocado, tratando de menoscabar, tratando de arrastrar a las personas que todavía están en un proceso de formación. ¿Y cuánto vemos de eso? ¿Cuántas personas que se aprovechan de estas cosas? Que, hermanos, lo que quieren es que las personas, las iglesias, los nuevos creyentes
se vuelvan dependientes de ellos, que lo que ellos dicen es como si fuera el escrito está. Y entonces lo que hacen es realmente distorsionar, mutilar, esterilizar todo el potencial que Dios tiene para muchas personas en Cristo Jesús. Es realmente ser de bendición, ser instrumentos para bendecir vidas, para levantarlos, no para dejarlos allí en un estado inferior, en un estado en el cual ellos no puedan valerse por sí mismos, que siempre tengan que estar dependiendo de otros para tomar decisiones, para poder avanzar. Entonces, eso era algo que Pablo no había hecho con sus discípulos. Él los llevaba, les enseñaba, les mostraba, los fundamentaba. Se quedaban meses, se quedaban años en una iglesia. Por eso que Pablo va a decir, yo estoy limpio de la sangre de cada uno de ustedes. De día y de noche no he dejado de enseñarles todo el consejo de Dios. Qué importante es impartir la palabra, poner el fundamento que Cristo dejó para nosotros como iglesia y continuar sobre edificando bajo ese fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular, como va a decir el mismo apóstol Pablo, es Jesucristo mismo. Hermanos, ¿qué vemos ahora en las iglesias? Vemos esas iglesias light, esas iglesias, ¿no?, que el pastor se para en el púlpito, abre la Biblia y más parece un coach, más parece un motivador, agarra un pequeño versículo, solamente lo cita porque ni siquiera lo trata como debería ser en la profundidad de lo que nos quiere mostrar el Espíritu Santo, y de ahí empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, y lo que es más un motivador emocional que una persona que está poniendo el fundamento para que cuando los demás se encuentren en situaciones adversas puedan acudir a la palabra de Dios, puedan acudir a la presencia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo ser fortalecidos, ser empoderados para poder enfrentar las diferentes situaciones que luego también se les va a volver a presentar en diferente magnitud. Por eso es importante que se ponga sólido fundamento en la vida de las personas. Y Pablo le dice, quédate allí. Tú vas a ser clave, Timoteo. Yo sé que tú vas a dar la talla, porque yo sé cómo has sido formado. Le va a decir, tú desde muy pequeño has sido, ya en 2 de Timoteo, has sido enseñado por tu abuela Loida, por tu madre Eunice. Tú tienes un buen fundamento. Y también, bueno, yo he contribuido en tu vida. Eres mi hijo en la fe. Entonces, ahí estaba el ADN espiritual de Pablo. Y entonces, Pablo por eso le dice, quédate en ese lugar. No busca lo más cómodo para él. Ven conmigo, Timoteo, ya después veremos ese asunto. No, él ve el riesgo, él ve el peligro de las vidas por las cuales Jesús derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, hay gente que solamente utiliza, son simplemente personas que trafican con la fe, que buscan el ministrar para su propia conveniencia, no para la edificación de los santos, es para sacar provecho, para ganancia deshonesta, que justamente Pablo, más adelante en esta epístola, va a decirle a Timoteo,
mira, estos son los requisitos. De esta manera deben ser, esta motivación deben tener las personas que van a trabajar en la iglesia, que van a ministrar a otras personas, a los nuevos, a los que están siendo ganados en el ministerio. Tienes que poner a las personas correctas, Timoteo. Tienes que estar observando. No pongas manos con ligereza. No unjas a cualquiera. No ordenes a cualquiera. Acuérdate de que tú fuiste por revelación y el presbiterio impuso manos sobre ti porque vieron que realmente tú tienes un llamado que fue confirmado de parte de Dios que conoce los corazones. Entonces vemos todo ese proceso que debe darse en la vida de los creyentes. Ahora, es interesante ver de que a veces nosotros pasamos por estas contradicciones, porque tendemos a buscar la solución más fácil, no enfrentar, decir, ya déjalo al hermanito, bueno, está equivocado, déjalo así, pero no tomar, como se dice, el toro por las astas. Hermanos, Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se presentan algunos vestigios de falsas doctrinas dentro de la iglesia, porque eso va a afectar y va a leudar toda la masa, va a afectar a toda la iglesia, puede causar divisiones que van a dañar a muchas personas, van a confundir a muchas personas. Entonces, es por eso a veces importante estar atento a la voz de Dios para tomar decisiones correctas, que no se haga, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Escaparse de una situación embarazosa y volver a empezar en otra parte, ¿no? Bueno, ya déjalos, o vamos nosotros, vamos a continuar abriendo iglesias. Alguien, no sé si son de broma o espero que no sea en serio, me decía, vamos a empezar otra obra, vamos a extendernos, tenemos el sentir de ir y abrir una obra en tal sitio, en otro sitio. Y yo le decía, con mucho temor, por esta razón, amados hermanos, le decía, ustedes no pueden ni con lo que tienen, porque es una iglesia que yo conozco, una iglesia donde yo he predicado, una iglesia donde yo he enseñado, y que tuve que salir por razones que el Señor pone, que el Señor establece en nuestras vidas, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y me dice, te digo, no pueden ni con los que tienen, no están, ese grupo de personas no está de la iglesia, me refiero que la iglesia madre no está establecida sólidamente en la doctrina, no son ganadores de almas, no son gente de oración, no fluyen en los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ir a abrir una obra en otro sitio si no pueden ni con lo que tienen? Hermanos, así no vemos el ejemplo del apóstol Pablo, no vemos a la iglesia primitiva. Dice, estaban todos unánimes y juntos, tenían fundamentos sólidos, participaban de todas las cosas, por eso que había crecimiento. La pregunta es, ¿hay crecimiento que amerita que ya nosotros empecemos a ver otros campos, otros lugares para extender la obra? Tenemos que tener un liderazgo sólido, bien establecido, para que luego ese liderazgo pueda multiplicarse y puedan también apoyar a nuevos proyectos de iglesia que puedan presentarse en las diferentes ciudades de nuestro país. Entonces, no podemos pretender hacer algo que todavía ni siquiera en la pequeña o mediana congregación que tenemos está bien establecido. Eso es ilusorio.
Eso es, de alguna manera, invertir en algo que no va a tener futuro, que no va a tener éxito, porque simplemente es un querer humano y no es Dios quien está en el asunto. Ahora, es escaparse, y es fácil, hermanos, es fácil. Nosotros podemos de alguna manera tener ese pensamiento de volver a empezar, ¿no? Donde abundan mejores pastos, donde hay otras posibilidades, ¿no? Aquí hay personas que tienen de repente potencial económico, ¿no? Como una vez escuché, ¿no? El evangelio de Robin Hood. Vamos a alcanzar a los ricos para luego de esa manera solventar la obra. Ese es el evangelio de Robin Hood, no es el evangelio de Cristo, amados hermanos. Es buscar pastos. Esa fue la actitud de Lot. Si hemos leído la Biblia, nos vamos a acordar de Lot ahí en Génesis capítulo 13. Abraham había salido de Ur de los Caldeos con Lot, ¿no? Y Dios le dijo, deja a tu parentela, deja tu familia y ve al lugar que yo te muestre. Y Abraham salió con Lot, lo llevó a Lot ahí, pero Lot era su parentela, hasta que surgen algunos altercados entre sus pastores, y entonces sucede lo que sucede en el capítulo 13, ¿no? Donde Lot y Abraham se sientan a conversar y le dice, ¿sabes qué? Abraham le dice, tus pastores son muchos, tanto como los míos, y no podemos, la tierra es grande, pero estamos limitados a un solo espacio. Así que, mira, tú escoge un lugar y yo me iré hacia el otro lugar. Le da él a escoger. Cuando Lot debió de alguna manera darle la prioridad a Abraham por antigüedad, por decirlo de alguna manera, era su tío. Pero Abraham le dice, escoge tú. Escoge tú. ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía una relación con Dios. Y Abraham sabía que donde él fuera, y esa es la convicción que nosotros debemos tener también, hermanos, donde nosotros vayamos, lo que importa es con quién estamos yendo. ¿Con quién estamos yendo? Eso fue lo que aprendió Moisés. Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Pero ¿qué hizo Lot? Vio los llanos, vio allí los llanos del Jordán, que eran buenos pastos, vio su comodidad, vio lo mejor, lo que le llenó el ojo, y dijo, bueno, me voy para ese lado. Y luego Abraham se quedó solo y Dios vino y dijo, mira para allá, mira para el norte, para el sur, para el este. Todo esto, inclusive lo que Lot ha escogido, te va a pertenecer a ti. Porque tú has demostrado fe. Y luego se llamaría el padre de la fe. Entonces, es fácil, hermanos, tomar una decisión y empacar nuestras cosas e irnos a un lugar que nos va a parecer, según nuestro razonamiento, más cómodo. Pero aquí encontramos que Pablo le dice a Timoteo, quédate donde estás. Quédate donde estás. Y lo importante es que esa palabra sea una palabra que viene de Dios. Como en el caso de Isaac. Un caso diferente también que encontramos nosotros en Génesis capítulo 26. Y Génesis capítulo 26 nos habla de Isaac. Es el hijo de Abraham. Ya Abraham había tenido su experiencia personal con Dios. Isaac ahora es su hijo, pero él necesita experimentar, tener una relación estrecha con Dios, con el Dios de la promesa. Dios se le aparece y le dice, no vayas a Egipto. ¿Por qué? Porque llegó una hambruna muy terrible a Canaán. Y entonces el Señor le dice, quédate aquí
como le dice Pablo a Timoteo, quédate aquí, aunque las situaciones están difíciles, hay cosas adversas, quédate aquí, le dice. Trabaja aquí, como se lo dijo el Señor a Isaac, y yo te bendeciré. Y luego, si usted lee ese pasaje, ese relato, aunque hubo escasez, hubo sequía, Isaac abrió pozos y brotó el agua y se hizo muy poderoso, muy rico. Hermanos, aunque Dios nos diga que nos quedemos en un lugar que aparentemente tiene sequía, por la palabra que Dios te dio, Él está comprometido a cumplirla, a sostenerte, a darte todos los recursos. Por eso nosotros tenemos que ser guiados a donde Dios quiere que vayamos, a donde Dios quiere que levantemos una obra, donde empecemos a edificar su reino, donde empecemos a discipular gente, porque esa gente, aunque aparentemente sea un lugar menospreciado, que nadie da ni medio por ellos, Dios, hermanos, va a dar fructificación y va a multiplicar y va a incrementar. Ese lugar es de miseria, ese lugar es feo, ese lugar es terrible. No, mejor múdate conmigo. Acá hay plata, acá hay comodidad, acá hay lo mejor, acá tienes la oportunidad de prender un negocio mejor. Hermanos, eso es simplemente andar por vista y no por fe. Dios quiere desarrollar en ti las capacidades. Tú eres como un diamante en bruto que Dios quiere ir puliendo, quiere ir procesando. Hace muchos años nosotros estuvimos en la Victoria y como que Dios ahora nos está haciendo volver a ese lugar, porque Dios nos dio una palabra hace muchos años. Nos dijo: yo les he dado a ustedes una unción para andar y caminar en lugares difíciles, en lugares donde la mayoría de la gente no le gusta estar. Y hermanos, realmente era un lugar tenebroso, un lugar terrible que nadie le hubiera gustado estar. En la puerta de mi casa asaltaban a la gente. Y era terrible. Tenía una consejería, salió un hermano y ya le habían robado el parabrisas. Cosas así. Asaltaban a la gente en la puerta de mi casa. Intentaron asaltarme a mí varias veces. Tenía que estar expectante de cuando viniera mi esposa, mis hijas del colegio, del trabajo. Pero nunca nadie nos tocó un pelo, porque siempre Dios cuidó de nosotros. Y algo más, el Señor nos dijo que íbamos a levantar, a ministrar gente que venía con mucha necesidad, pero que iba a salir enriquecida, prosperada, bendecida. ¿Por qué? Porque yo seguramente tenía mucho dinero y me iba a poner a repartir a cada uno. No, sino, hermanos, porque la Biblia dice que a los pobres les es predicado el Evangelio. Jesús no se puso a repartir dinero para que la gente pues empiece su pequeña empresa. No, Jesús les empezó a enseñar los principios de la palabra que realmente funcionan cuando alguien los aplica. Así que si tú estás pasando necesidad, si tú estás sin trabajo, si tú estás en una situación de deudas, la clave es poner la palabra de Dios en práctica, vivir en línea con el propósito de Dios para que tú seas prosperado y bendecido. No aprendas a depender de otros, de la ayuda de otros. Sí, Dios te va a permitir tener ayudas, pero luego va a soltarte para que tú camines y empieces a desarrollar en línea con las instrucciones que Él te da en su palabra y puedas ser prosperado, bendecido y multiplicado. Entonces,
Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero hermanos, vemos aquí que la clave es fundamentar a la gente en la palabra, en la sana doctrina y ser obediente. Hay ocasiones, como estamos viendo, en que Dios te va a decir, avanza, en que otras te va a decir, quédate, porque es aquí donde yo quiero que te quedes. Es aquí donde yo te he llamado a prosperar, a bendecir a multitudes. Entonces, por eso tenemos que estar seguros de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, Pablo había notado eso. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Había ahí un viento de doctrina. A los judaizantes habían estado influyendo. Estaban, Pablo, diciendo aquí que están hablando de fábulas, de genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. No se menciona realmente, específicamente, la doctrina que Pablo le está diciendo a Timoteo, le está poniendo en advertencia, que está brotando. Pero indudablemente Timoteo lo sabía. Era muy cercano a Pablo. Pablo quizás se lo había dicho, ¿no? Y ahora le está haciendo, mira, quédate ahí porque ya está surgiendo esto. Y tú lo sabes porque él era muy cercano, era su hijo en la fe. Y entonces, quédate ahí. Timoteo indudablemente sabía a lo que se refería. Por eso le dice, le da simplemente un pincelazo de lo que era eso, ¿no? Mira, se están refiriendo a fábulas, a genealogías interminables. Ahora, era muy posible que era un brote de gnosticismo que estaba presentándose en Éfeso, y que luego se convertiría en una seria amenaza para la integridad de la enseñanza, de la doctrina del siglo II de la iglesia. Entonces, tenía tanto raíces judías como gentiles. Era una mezcla de doctrinas, de filosofías que se estaban juntando para menoscabar lo que era la doctrina bíblica. Y entonces ya vemos nosotros desde sus inicios, desde el ministerio de Jesús, como lo decíamos anteriormente, como en el desarrollo de la iglesia en el primer y segundo siglo, cómo el judaísmo y esta mistura, este sincretismo con otras doctrinas, otras filosofías, empezaron a tratar de menoscabar la doctrina bíblica, la doctrina de la gracia, la doctrina de la fe. Y por eso Pablo los combate con efectividad en su epístola a los Gálatas, ¿no? Habla justamente, ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe o por las buenas obras. Había una serie de cosas que ya se estaban filtrando, ¿no? Entonces, aquí como que estaban tratando de infundir algunas cosas místicas, revelaciones, genealogías, manifestaciones de ángeles, cosas que ahora estamos viendo también. Vemos cómo los esotéricos empiezan a invocar ángeles, inclusive algunos ángeles que mencionan la Biblia, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, como si fueran, dioses. Y hermanos, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner fundamento. Inclusive la doctrina del mormonismo tiene mucho que ver con este asunto de los ángeles. El ángel Moroni, el ángel no sé cuánto. Es más, dice que nosotros, o esas personas que están en esa doctrina,
en algún momento serán como ángeles o como dioses. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es el fundamento. Entonces, el gnosticismo era algo que consistía en la aceptación de lo que era el espíritu y la materia, entre lo bueno y lo esencialmente malo. Entonces, por eso tenía que combatirse, porque eso traía de alguna manera una controversia. Y por eso Pablo de inmediato considera que tales especulaciones, fábulas, mitos interminables podían referirse de alguna manera a esas genealogías interminables. Quiere decir que esto no podía darse lugar porque si no iba más bien a seguir extendiéndose. Y entonces se refería indudablemente a algún tipo de genealogías que se trataban básicamente en el judaísmo. Entonces, sí, Pablo no es específico, pero dice que estas cosas van a acarrear disputas, van a provocar especulaciones. Y así que tales enseñanzas no debían tolerarse en la iglesia. Ahora, es interesante que dice luego, más adelante, que esto, de alguna manera, estos falsos maestros procuraban ser doctores de la ley. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hermanos, hay gente que cita la palabra y habla cosas que son realmente tiradas de los pelos, aún habiendo estudiado supuestamente en algún seminario, en algún lugar, tiene unas doctrinas que son fuera del contexto, fuera de lo que es la sana doctrina. Y aquí Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena y no si uno la usa legítimamente. Lo que quiere decir es que estos supuestos hombres, mujeres o personas que querían hacerse como doctores de la ley, estaban usando inclusive la ley, que Pablo va a decir que es buena, santa y justa más adelante, ilegítimamente. No la estaban usando correctamente. No estaban aplicando los principios de la hermenéutica, de la exégesis correctamente. Hay gente que especula muchas cosas, hermanos, y por esa causa apagan el amor. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí va a decir, dice en el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Hermanos, doctrinas que van en contra de la fe, que van en contra del amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, se creen dioses, se creen doctores de la ley y hablan de cosas que no entienden. La Biblia nos dice que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos sana, nos limpia, nos restaura, que ya no somos las mismas personas, que somos nuevas criaturas, que nos convertimos en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo empieza a transformarte, a limpiarte, a renovarte.
Pero hay gente, sí, hay gente que ven que Dios ha tratado contigo, que Dios te ha liberado, que Dios te ha restaurado. Sí, quizás estabas oprimido por un demonio, quizás estabas atado por el enemigo y eso te llevaba cautivo a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Pero ahora vino Cristo. Lucas capítulo 4 dice, Él ha venido a libertar a los cautivos, a abrir la cárcel a los presos. Dios te ha libertado y te da una nueva oportunidad de vida. Porque Él dice, de modo que según este Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ven que ha sucedido eso tremendo, pero ellos no andan en la fe, porque dicen, no, de todas maneras no me toques. No, de todas maneras, por ahí nomás, de lejitos, porque no vaya a ser de que todavía tengas algo y todavía piensan de que si los tocan, los pueden contaminar. Si los tocan, se le pueden pasar algunos demonios. Doctrinas de demonios es lo que tienen en su cabeza. No es una doctrina bíblica, hermanos, porque aún así, si alguien que ha sido liberado, y aún una persona que puede estar endemoniada, si me toca, no puede contaminarme, porque el Señor nos guarda, el Señor nos cubre. Nadie puede tocar ni un cabello de mi cabeza, porque yo estoy cubierto con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nada me puede contaminar, porque el Señor me ha hecho templo de su Espíritu y Él me guarda, Él me defiende, Él me protege. Son doctrinas de demonios que van contrarios a la fe, porque de una manera u otra son contrarias a la fe. ¿En qué sentido? Están negando lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Están diciendo no, por si acaso no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cristo no es capaz de libertar totalmente a una persona oprimida? ¿Acaso esa persona no se ha convertido realmente y Dios está empezando a iniciar su obra de transformación en ella? Y no va con el amor. ¿Por qué? Porque eso daña, eso hiere, hermanos. Mientras que Dios es amor, nosotros no estamos manifestando el amor de Dios en aceptar a las personas, en poder ir y abrazar a esa persona y decirle, Cristo te ama y yo también te amo. Cristo ya te salvó, ya te perdonó, ya te limpió. Pero ahora sí, tú necesitas llenarte de la presencia de Dios. Tú necesitas aprender de la palabra. Tú necesitas estar en este ambiente de amor, en este ambiente donde somos una familia. No podemos, hermanos, discriminar. No podemos nosotros tratar con guantes a algunas personas. No vaya a ser que todavía esté contaminado. Eso no es una doctrina bíblica. Hermano, eso mutila el cuerpo de Cristo. Eso más bien contamina en vez de purificar, en vez de limpiar. Es una mala aplicación de los principios bíblicos. Y por eso dice aquí que tiene que aplicarse legítimamente, porque en verdad la ley fue dada para confrontar a los pecadores. Claro, si un creyente anda en pecado, vive permanentemente en pecado, entonces la ley también se tiene que aplicar para él. Eso no exceptúa al creyente de responsabilidad, no es tampoco irse al otro extremo de esa doctrina, ¿no? Porque hablamos de doctrinas y de doctrinas, de la siempre gracia, ¿no? O de la solo gracia. No, ya el Señor me perdonó mis pecados, así que yo no tengo por qué estar pidiendo perdón a cada rato. Hermanos, si tú pecas, la Biblia dice que tienes que ir y confesar tu pecado delante de Dios, porque
El Espíritu Santo es una persona y se ha convertido y te ha convertido a ti en su templo. Y nos dice claramente la palabra que el Espíritu Santo se contrista. Por eso Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, ¿estamos aplicando correctamente la palabra de Dios? ¿O estamos adoptando doctrinas heréticas que realmente lo que hacen es contaminar la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad? Tenemos que andar en la verdad, tenemos que vivir en santidad, tenemos que aplicar la palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada y útil para perfeccionarnos, para redarguirnos o convencernos. Entonces, si dejamos sin efecto la palabra, ¿qué puede esperarse para nosotros? Ser una iglesia saludable, ser una iglesia doctrinalmente sólida. Y Pablo por eso dejó a Timoteo en este lugar, para que él se encargara de hacer frente a estas herejías. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Sí, ya cuando ha sido uno justificado, entonces la ley no tiene efecto sobre ti, porque estás andando en la gracia, estás andando en obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando tú pecas, entonces la ley, sí, de alguna manera es utilizada para convencerte, para notificarte de que tú te has salido de los linderos de la gracia. Entonces, pero básicamente es para que nosotros prediquemos, para que nosotros confrontemos a quienes, diciendo aquí, a los transgresores, a los desobedientes. ¿Tienes hijos desobedientes? Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Para los impíos, para gente que no teme a Dios, a los pecadores, a los irreverentes. Es interesante. Miren, qué tremendo. Dice los irreverentes. ¿No es verdad de que ahora vamos a la iglesia y nos encontramos con el 99% de personas que van, que son irreverentes? Que van como les parece a la iglesia, que están ahí comiendo chisitos o qué sé yo, como si estuvieran viendo una película en el cine. Bueno, está bien para un niñito que de repente esté intranquilo y tú le des un dulce, pero un adulto, ir, hermanos, en verano, ¿no? Con shorts, con chancletas ahí, ¿no? Con bibirí y todo cochino. Bueno, está bien si es un mendigo porque va a la iglesia, dice que lo aceptemos, ¿no? Porque tenemos la esperanza de que se convierta y la próxima regrese limpio, regrese como el endemoniado de Adareno después de haber sido liberado, ¿no? Limpio, bien vestido y en su juicio cabal. No podemos exigirle a alguien que no conoce a Jesús. Sí, está bien, si no conoce a Jesús, démosle la oportunidad. Pero hermano, me refiero a creyentes. Van con slaps, ¿no? Y van en ¿cómo se llama? En short, en bibirí, sin Biblia. ¿Qué es eso? ¿Y qué nos dice aquí? Que la ley es para los irreverentes y los profanos. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que profana algo, alguien que está dando un uso incorrecto a las cosas de Dios. Hermano, el templo, escúchelo bien, lo digo con mucho temor y temblor, el templo es un lugar de adoración, es un lugar donde vamos a continuar adorando a Dios, porque nosotros, si somos adoradores en espíritu y en verdad, somos adoradores en el lugar donde nos encontremos. Es una forma de vida la adoración. No es simplemente un paréntesis cuando yo voy a la iglesia y ahí, bueno, levanto mis manos y no. Es simplemente el continuar con esa actitud que yo tengo en todo lugar. Y profanar
el templo, que es un lugar de adoración, no es solamente darle el uso correcto, sino también ingresar de la manera incorrecta. Porque yo estoy contaminando, estoy profanando. Hermano, hay gente que me está viendo y luego adoptan las mismas costumbres, malas costumbres que ven en algunos que se dicen creyentes y que supuestamente son más antiguos o mayores en los caminos del Señor, que en vez de ser de ejemplo, son de tropiezo. Por eso mucha gente va como le da la gana a la casa del Señor. Por eso más parece que entramos a una cueva de vampiros, ¿no? O a un lugar oscuro, tenebroso, en vez de un lugar donde abunda la luz y donde realmente se adora al Señor, no como una discoteca. Sí, si no te gusta lo que te estoy diciendo, qué pena, pues lo siento mucho, amado hermano. Creo que ya es tiempo de que seas confrontado con la palabra de verdad. Entonces, la ley es para los irreverentes. ¿Eres irreverente? Para los profanos. Para los que profanan. Para los parricidas y matricidas. Y para los homicidas. Ojo. Parricidas, matricidas. ¿No? Y sabemos que no solamente hay que agarrar una pistola y matar a una persona, matar a mi padre, matar a mi madre para volverme un asesino, sino que, hermano, ¿qué uso hacemos de las palabras? Soy obediente, soy desobediente, estoy matando a mi hijo, a mi padre de a poquitos, con la desobediencia que yo cada día hago delante de ellos, sin tomarlos en cuenta, sin tener consideración de ellos. Hay un aspecto espiritual aquí que hay que considerar para los fornicarios, para los sodomitas, para los homosexuales, para los que se echan con varones. Es decir, a ellos es a lo que tenemos que confrontar, con amor, pero confrontarlos al fin. Porque el amor cubre multitud de faltas. Ojo, el amor no es pasar por alto, hermanos. El amor es confrontar en amor. Y Dios nos confronta con amor. Nos advierte con amor. Ahora, dice también, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Hay alguna persona que se opone a la sana doctrina? Hermanos, yo he tenido discusiones hasta con hijos de pastores. Digo yo, ¿en qué fueron formados? Se oponen a la sana doctrina. Usted escucha a algunos predicadores supuestamente famosos, ¿no? Y no quiero citar nombres, pero que dicen esto ya no, esto ya sí, esto tampoco. ¿Qué son ellos? ¿Ellos son Dios para invalidar la propia palabra de Dios? Hermanos, ni Dios invalida su palabra. Solamente Dios nos muestra en su palabra que hay cosas que entran en desuso y que luego Él mismo establece y los cambia. Pero por último, Él es Dios. ¿Pero qué es el hombre? ¿Qué es pastor fulano de tal para venir y decir esto ya no, esto ya sí, esto sí se hace, esto no se hace? ¿Qué tipo de doctrina se está tratando de introducir? Hermanos, y hay tantas doctrinas ahora en la actualidad que hacen tanto daño al cuerpo de Cristo. Por eso que es una iglesia sin poder, porque ya ahora ni se toma en cuenta, se discute mucho sobre los dones del Espíritu Santo, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Se dicen herejías con respecto a estas cosas. ¿Quiénes son ellos para decir esto sí y esto no? Esto está vigente. No, ya esos dones no están vigentes porque por este razonamiento humano. Por eso necesitamos poner los puntos sobre las íes. Hermanos, necesitamos muchos Timoteos, necesitamos muchos Pablos que formen a muchos Timoteos para que sean sólidos en la fe,
para que no se infiltren herejías, para que haya sana doctrina en la iglesia. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Solamente una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo, es la iglesia por la cual el Señor viene pronto. Es la iglesia que se irá con Él. Es la iglesia que vive en santidad. Es la iglesia que predica la sana doctrina. Es la iglesia que anda en la fe. Es la iglesia que aplica todo el consejo de Dios en todas las áreas de su vida. Es la iglesia, hermanos, como el modelo de la iglesia de Hechos, que tienen en común todas las cosas, que se fundamenta, que tenían, que participaban del partimiento del pan, de la doctrina, que evangelizaban, que discipulaban y que hacían misiones. Ese es el modelo de iglesia que Dios quiere ver en este tiempo. Y que Pablo le advierte a Timoteo: Timoteo, esto está sucediendo en Éfeso. Quédate, quédate, quédate. Hermano, la solución no es tampoco que te sacas corriendo de tu iglesia. Busca a Dios. Quizás tú sí tienes buen fundamento bíblico, pero no caigas en la comodidad. No te salgas por salirte, pero también haz las cosas bajo la dirección de Dios. Quizás Dios te diga: quédate, porque quizás tú seas el único que Dios puede usar para tratar de solucionar eso. O quizás para dar testimonio, para que después no digan que no tuvieron una oportunidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, nos dirija, nos muestre. Yo he tenido que tomar muchas decisiones en mi vida. Yo hubiera podido quedarme en un lugar, tener la comodidad de un sueldo, de que me pagan una casa, de que me ponen carro, de que qué sé yo. Sí, podría estar así, tranquilo, cómodo, entre comillas. Pero hermanos, a veces Dios nos va a decir que salgamos como Abraham. Porque ¿de qué vale buscar nuestra propia comodidad si al final no estamos cumpliendo con el propósito de Dios? Yo me gozo de no haber tomado una decisión equivocada. Sí, indudablemente no tengo recursos para muchas cosas por el momento, pero hermanos, vivo en paz. Tengo gozo de saber que estoy haciendo lo que realmente Dios quiere. Andar en la fe genuina. Yo puse mi vida total y completamente en las manos de Dios. Y Dios nos ha respaldado. Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios te respalda. Y no importa si Dios te manda a empezar de nuevo. Porque si te manda a empezar de nuevo, es porque quizás hiciste las anteriores veces las cosas no tan bien. Pero ahora Dios quiere que desde el cimiento, hermano, es como una casa, como un terreno que tienes que prepararlo. Y si quieres construir, mientras más alto sea, tienes que poner mejor fundamento. Dios quiere que para esos tiempos se levante una iglesia sólida en la fe. Porque en la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tiene que
fundamentarse en la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es la presencia de su Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, quédate y no te muevas hasta que esto esté solucionado. Hermano, Dios nos tendrá aquí hasta el tiempo que sea necesario estar. Hasta que la iglesia que Él anhela, que Él añora, que Él desea en su corazón, esté lista para que Él venga y se la lleve. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, por los buenos obreros. Gracias, Señor, por aquellos que son fieles, obedientes a tu palabra. Que, Señor, no se mueven si tú no se los indicas. Padre Santo, te pedimos por esos hombres y mujeres de Dios que te estás preparando para estos tiempos. Hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres que realmente tienen pasión por las cosas tuyas. Y que, Padre, lo único que anhelan es hacer tu obra como tú quieres, como lo hizo Pablo, como lo hizo Timoteo, como lo hicieron esos grandes hombres de Dios que encontramos en tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Señor, que no juguemos a la religión, que, Señor, no seamos indolentes, sino sensibles a tu voz y a la necesidad que está pasando en este tiempo tu iglesia. Señor, yo hablo con tantas personas que a veces dicen ser creyentes, ser cristianos. Y Padre, la verdad que cuando hablo con ellos, mi corazón se desgarra. Porque, Señor, lo que necesitan es desaprender para volver a aprender en línea con lo que tu palabra nos muestra. Tu palabra, la leche espiritual no adulterada. Padre, ayúdanos. Señor, yo sé que hay un remanente fiel. Señor, yo sé que hay gente que realmente te ama y que está haciendo las cosas bien, juntamente con Él, con nosotros, que también, Señor, anhelamos tu venida, pero sabemos que eso no sucederá hasta que tu iglesia se levante como una iglesia de la palabra, una iglesia del Espíritu, una iglesia ungida, una iglesia que aplica correctamente tu palabra, una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo, una iglesia que realmente se guarda en santidad y que no se corrompe con nada de este mundo, una iglesia que, Señor, escudriña tu palabra y que se mueve en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, porque veremos ese día glorioso en que tu iglesia se levanta y nadie la para, Señor, hasta el día en que tú vienes por ella. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y si tú aún no formas parte de esa iglesia genuina y verdadera, la iglesia de Cristo, si tú no tienes aún una relación estrecha con Dios, no has nacido de nuevo, no has nacido de la palabra y del Espíritu, pues aquí nos dice la palabra que la ley, el mensaje del Evangelio es para ti. Dios no quiere que tú te pierdas, quiere transformar tu vida, quiere hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Y la única manera en que esto puede ser posible es si tú le abres tu corazón al Señor, si tú le entregas tu vida, si tú le dices: Señor, necesito de ti. Señor, no puedo cambiar por mí mismo. Ayúdame.
entra en mi vida, Señor. Cambia mi corazón, dame un corazón sensible a tu voz. Y Señor, ábreme entendimiento para entender tu palabra, crecer y dar fruto para tu gloria. Si tú aún no lo has hecho, Dios te da hoy la oportunidad. Y es sencillo, simplemente tienes que hacer una oración de todo corazón, genuinamente. Yo quiero ayudarte. Si tú quieres hacerlo en esta tarde, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos por un instante y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, reconozco que yo merecía morir en una cruz por causa de mis pecados. Pero Jesús, en su misericordia, ocupó mi lugar para no solamente librarme, sino también para darme vida eterna. Señor Jesús, en esta tarde yo te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Señor, te entrego mi vida para que a partir de ahora pueda vivir, Señor, aplicando tu palabra en mi vida. Abre mi entendimiento para entender tu palabra. Señor, lléname de tu Espíritu Santo para vivir una vida realmente transformada y para servirte como tú quieres. Señor Jesús, hoy yo me entrego a ti. Si tú lo hiciste sinceramente, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que tienes vida eterna y no irás a condenación, porque ya has pasado de muerte a vida. Y que tú necesitas empezar a caminar en la perfecta voluntad de Dios, es decir, en su palabra. Nosotros queremos ayudarte, queremos ser un instrumento de bendición para tu vida. Así que escríbenos, haznos conocer tu decisión y nosotros estaremos ayudándote. Queremos que aprendas a depender de Dios, porque eso es lo que nos enseña la Biblia que tenemos que hacer. Así que comunícate con nosotros y también te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche en el tiempo de oración, y hoy, como hoy, los días domingos 11 de la mañana, teniendo el mensaje de la palabra de Dios, de edificación y de salvación. Algo más, ayúdanos a que la palabra de Dios corra. Ayúdanos, tú puedes colaborar con nosotros de muchas maneras. Si tú quieres ver una forma de colaborar con nosotros, puedes comunicarte también con nosotros y decirme: pastor, hermano, queremos también nosotros apoyar. Entonces nosotros te estaremos indicando de qué manera puedes hacerlo. Pero una de las formas que puedes hacerlo ya es compartiendo este mensaje con otras personas que no conocen al Señor, que son tus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios. Compárteles. Pero algo más, hazlo orando primeramente por ellos. Ora por ellos para que Dios, en su misericordia, les ilumine, para que ellos sean tocados y cuando escuchen el mensaje puedan abrir su corazón al Señor. Y de esa manera se completará el trabajo, la obra de Cristo en sus vidas. Y luego, si se comunican contigo y te dicen: mira, escuché el mensaje y Dios habló a mi corazón, pues tú motívalos allí a ir a una iglesia donde se predique a Cristo. O si no, que se comunique también con nosotros, que nosotros también podemos ayudarle. Gracias una vez más por este tiempo y te recordamos que Cristo viene pronto. Tienes que estar preparado. Bendiciones.